múltiple salida. El caso que vimos en la última clase era un caso, una entrada, una salida. Entonces vamos a ver qué ocurre. En formas canónicas, tanto la forma canónica controlable como la observable, yo les había comentado que ahí, si tuvieran que calcularla en un caso como este, por ejemplo, para B, que es de 2 entradas, tendrían que separarlo. Primero se calcularía la forma canónica para esta entrada y después para esta entrada. Entonces ahí se calcularían y se obtendrían 2 formas canónicas controlables. Es una por entrada. Básicamente la canónica es una entrada, una salida. En calma no. Calma se puede calcular la descomposición sin importar cuántas entradas o salidas tengan. Y es una sola descomposición. Entonces, bueno, ahorita vamos a calcular primero la matriz de controlabilidad. Vamos a ver qué opciones tenemos para calcular el rango y ya después calculamos la descomposición. Entonces, calculamos primero matriz de controlabilidad. Entonces, en este caso, gamma para controlabilidad, ¿a qué es igual? Esto no cambia, es B, A por B y A cuadrada B. Entonces, A por B. ¿Qué tenemos? Es 0, menos 1, 0. Menos 1, 0, menos 2, menos 3. No. Más 1, perdón, 0, menos 2, menos 1. Después es 0, 2, 0. Menos 3, 0. Más 3, 0. 0, 1, 0. Menos 2, 0. Más 3, 1. Pues ahora es A por B. ¿Qué tenemos? Sería más 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Más 1, 0 y menos 2, menos 1. Menos 3 y 2, 1. Uh-huh. Así eres. 4. Ah, sí. Pues menos 1. Más 1. Menos 2. A ver, aquí tengo creo que un error. Permítame. Menos 1, menos 1, 2, 0, 0, 0, menos 1, menos 1. Ok.
Este por este sería más 1. Menos 2, menos 1, menos 1, 3. Y ahora sería más 1, menos 0, menos 2, menos 1. Por aquí tengo un error, déjenme revisar. 2 y 2, 0, 3. Menos 2 más 0, 0. Perdón, menos 2 más 0, menos 2. Más 3, 1. Aquí tengo algo raro. Este tiene que ser 0. Pero dejen reviso el producto. A ver, es menos 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Este. A ver. Es 0, menos 1, 0. Ok. Menos, más 1, menos 2, menos 1. 0, 2, 0. Menos 3, más 3, 0. Ok. 1, 0, menos 2, más 3, 1. Entonces esta se pasa. Tal cual acá. Es menos 1, menos 2, 3, a ver. Más 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, 0. Más 1, 0 y menos 2, menos 1. Bien. Ya vi, perdón. Sí, es 3 y menos 3 más 4, 1. Y 3, 4. Menos 3 más 3, 0. Sí. Y ya, así. Menos 2 más 2, 0, 3. Y ahora es menos 2 más 3, 1. Ok. Entonces, ahora sí. Entonces, la matriz de controlabilidad aquí duplica sus columnas. Acuérdense, en el momento que hay más entradas, se duplican, triplican, cuadriplican, dependiendo el número de entradas que tengan. Déjenme ver si puedo introducir así. Aquí vamos a analizar primero por filas. Acuérdense, en el caso de las matrices no cuadradas, el rango también se puede calcular. La forma más fácil es por Gauss, por eliminación de filas en particular. Por ejemplo, por Gauss. En este caso, hay que ver cómo se pudiera, si existe la opción de eliminar filas. En este caso, si la fila 2, perdón, la fila 3 se multiplica por menos 1, no, ni siquiera por menos 1. Si la fila 3 se suma con la fila 1, ¿qué tendríamos? Entonces, si la fila 3 se sumara con la fila 1 y se sustituye en 3, esta debajo más la de arriba nos dará 0, 0, 0, 0, 0. Esto se puede analizar por la eliminación de filas de Gauss. Por ejemplo, aquí era muy evidente que la fila 1 y la fila 3 son iguales, solo que una con signo menos. Pues les digo, si esta fila se suma con esta y se sustituye ya hacia abajo o arriba, se elimina. Entonces nos quedan dos filas.
esta fila, las que nos quedan, está difícil que se elimine con la de abajo. ¿Por qué? Porque tenemos estos ceros. Ya cuando hay ceros y no están exactamente en la misma posición es complicado. Por ejemplo, aquí este cero sí está igual en donde está este. Entonces, aquí por eliminación de Gauss, nos quedan dos filas linealmente independientes. Esta matriz sería de rango 2. ¿Hasta aquí dudas? Yo sí no entendí muy bien esto último que acaba de hacer, lo de la fila 3 y la fila 1. De hecho, es la parte de lo que les mandé del archivo que les dije, revisen esta parte. Es por eliminación gaussiana. Eliminación gaussiana calcula el rango viendo cuántas filas puede hacer cero y cuántas filas quedan diferentes de cero. Por eso es por Gauss. Entonces tienen que buscar si se pudieran, en el caso de las matrices no cuadradas en particular, también sirve para matrices cuadradas el método, pero sirve más hacia el lado de las no cuadradas, de ver por Gauss y cuántas filas pueden eliminar, cuántas filas se pueden hacer cero. Las filas que queden diferentes de cero, ese es el rango de la matriz. Entonces, ¿más dudas? Entonces, este método, bueno, que nos dice de Gauss, lo vemos en el PDF que nos mandó. Sí, en el archivo que les mandé de álgebra lineal, que les enseñé, de hecho, por cuando vimos lo del rango, ahí viene la eliminación gaussiana. O si no, pueden buscar en cualquier libro de álgebra lineal o apuntes, rango por Gauss, que es eliminar filas, ver cuántas filas se pueden hacer cero, y las que sobrevivan, ese es el rango. Ah, ok, gracias. De nada, vamos a verificar separando las entradas, a ver si por ahí también qué nos da. Ahora, verificamos separando entrada. Entonces vamos a generar dos matrices. Entonces, aquí vamos a tomar primero la primera entrada nada más. Entonces vamos a separar entradas también para verificar por ahí. Sería 0, menos 1, 0. 0, 2, 0. 0, 1, 0. Ahora a cuadrada b. ¿Qué tendríamos? Más 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 más 3, 0, 2 y 2, 4. Menos 2 y 3, 1 y 2, 3. En este caso armamos la matriz para una sola entrada. Y lo vamos a verificar para el rango de las dos. Generalmente el más alto es el bueno. Entonces esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. 0, 1, 0, menos 1, 2, 1, menos 3, 4, 3. Calculamos determinante.
En este caso voy a tomar la fila de hasta abajo, que sería 1 menos 1. Por esta y por esta es 0, 3 positivo. Más 3. Porque se va esta es 0 más 1. Menos 3 más 3 igual a 0. No es de rango 3. Obviamente ahí. Rango 3. Vamos a tomar el menor de 2 por 2. En este caso el determinante a que es igual 0 menos 1 más 1, diferente de 0. Para esta matriz hay rango 2. Entonces, acuérdense, cuando se verifica tan solo condición de controlabilidad, por ejemplo, en la parte donde solo tienen que verificar la condición cuando hay múltiples entradas, se vale separar las entradas y recuerden, con una sola que el determinante de la matriz de controlabilidad sea 0, el sistema ya no es de estado completamente controlable. Pero entonces hay que calcular el rango. También se puede por separado. Por ejemplo, para esta matriz hay rango 2. Si, por ejemplo, en esta nos da rango 2 y en la siguiente es rango 1, se tome el más alto. Entonces, ahora para la segunda matriz. ¿Cuál es la segunda columna? Es esta. ¿Y qué sería? 0, bueno, más 1, 0, menos 2, menos 1. 3 y menos 3, 0. Menos 2 más 3, 1. Y fíjense, aquí estas dos columnas son iguales. De nuevo, más 1, menos 2, menos 1. Menos 3 más 3, 0. Menos 2 más 3, 1. Tenemos tres columnas iguales. En este caso en particular tenemos tres columnas iguales. Esta matriz es de rango 1, a nivel columna al menos. El determinante, por ejemplo, es 0 por esta. Si movemos esta hasta abajo y tratamos de calcular el menor, por ejemplo, si tratamos de hacer lo que les había dicho cuando tengan fila de ceros. Que se va hasta abajo. Bueno, el determinante sigue siendo 0 por definición. Calculamos el siguiente menor. Se va esta fila, esta columna. El determinante de esto, ¿cuánto es?
que sería menos 1 más 1, 0. Entonces, esta matriz, digo, desde aquí se ve, porque son 3 columnas iguales, pero bueno, se puede calcular de todas formas por los menores. El determinante de esta matriz es 0. Esta matriz, rango 1. Entonces, para una entrada se tiene rango 2 y para la segunda se tiene rango 1. De esos dos tomamos el más alto. Y por ejemplo, si se diera el caso de que una matriz de las de controlabilidad, el determinante fuera diferente de 0, pero la otra no, por ejemplo, que nada más uno de los dos determinantes se hiciera 0, acuérdense, con eso ya el sistema no es de estado completamente controlable. Entonces, ahí calcularía el rango del determinante que sí es 0. Porque a veces sí pasa de que para una entrada es controlable y para la otra no, pero bueno, a nivel global el sistema no es de estado completamente controlable, con una que falle. En ese caso, la que el determinante fuera 0, calcularían el rango de esa nada más. Esa es la que les daría el rango. En este caso, ninguna de las dos cumple, los dos determinantes son 0. Entonces, esta su rango es 2, la de abajo su rango es 1. Se va a tomar el más alto. ¿Dudas con esta parte? Sí, profesora. Sí, dime. ¿Siempre se toma el de rango más alto? Sí, cuando ninguna de las dos es controlable, se toma el más alto. Ok, gracias. Porque les digo, hay veces que ocurre que para una entrada sí es controlable y para la otra no. Pero acuérdense, ambas tienen que ser, para que se cumpla condición, ambos determinantes tendrán que ser diferentes de 0, con uno que sea truena. Entonces, en ese caso se toma el de la entrada que no es controlable. En este caso, ninguna lo es, pues nada más toman el rango más alto. Porque para uno es 2 y para este es 1. Y les digo, se puede verificar desde Gauss. Si se acomodan más por la eliminación gaussiana de ver cuántas filas, tratar de hacer las filas 0 y ver cuántas quedan diferentes de 0, también se vale por ahí, si no quieren separar las entradas. Disculpe, profesora, entonces aquí en este caso el que manda de alguna forma se podrá decir es el que no es controlable y de ahí se toma el rango que es el rango Sí. mayor, bueno, de mayor rango. Ok, gracias. Sí, acuérdense, si separan las entradas, ambas matrices, insisto, el determinante tendría que ser diferente de 0 de las dos para que cumpliera con condición necesaria y ser de estado completamente controlable. Si en una el determinante fuera diferente de 0, y o sea que digamos que para una columna sí fuera controlable y para la otra no, toman el que no es, y ese es el rango, básicamente. ¿Más dudas? Y si estuviéramos en el mismo caso mismo y saliera totalmente controlable, ¿tomamos cualquiera? No, si los dos son totalmente controlables, la que existe la forma canónica. Ah, ya no habría razón de descomposición, ¿no? No, ahí básicamente se irían a la forma canónica, ahí sí tendrían que separar entradas, calcular para una entrada y luego para la otra. Sí, la descomposición solo existe cuando no cumple condición necesaria. Y para una matriz no cuadrada en la cual también tengamos una hilera o una columna de ceros, ¿cómo podemos hacer lo de la eliminación de esos ceros para poder sacar el rango? No, cuando es matriz no cuadrada, no pueden hacer el método del determinante, de los menores. Eso solo aplica para matrices cuadradas. En matrices no cuadradas es por Gauss. Es ver cuántas filas pueden hacer 0 y las que sobrevivan diferentes de 0, ese es el rango. Pero en el de los menores no aplican no cuadradas. Ok, entonces en las no cuadradas solamente para sacar el rango se tiene que usar Gauss, ¿verdad? Sí, ahí ya no es lo de utilizar el menor de no, ahí no se puede. Ahí se tienen que ir por Gauss, por fuerza. Gracias. De nada. Entonces, ¿más dudas? ¿No? Bueno, entonces tenemos rango 2. Quiere decir que de la matriz, la general, o sea, esta siempre la van a tener que calcular porque de aquí es de donde vamos a tomar las columnas.
ya sea que para el rango lo calculen de aquí o separen. Si no quieren calcular las dos matrices, tan fácil como siempre, esta columna, la primera y la primera, si se fijan, corresponde a la entrada 1. Y las columnas pares corresponden a la entrada 2. Ese también es un truco. Por ejemplo, si tienen esta matriz y quieren separar entradas, las columnas nones, 1, 3 y 5, corresponden a entrada 1. Las columnas pares, esta, 2, 4 y 6, corresponden a la entrada 2. Las pueden separar así nada más. Pero entonces, bueno, ya vimos que tenemos rango 2 por Gauss y porque de las dos matrices de controlabilidad al separar entradas, en el rango más alto que obtuvimos fue 2. Vamos a tomar ese. Entonces, el sistema, pues bueno, la matriz de controlabilidad tiene rango 2. Entonces, de la matriz, la general, se pueden tomar dos columnas linealmente independientes y se propone la tercera. La matriz de transformación, acuérdense que debe de tener las dimensiones de A, no de B. Entonces, la que nos dice cuáles son las dimensiones de la matriz de transformación de Q es esta. Entonces, si A es de 3 por 3, nuestra matriz Q debe de ser de 3 por 3. Es la que nos dice, sin importar cuántas entradas o salidas tengan. Entonces, la matriz de transformación está definida por las dimensiones de A. Recordar aquí. ¿Qué es con ese? Bueno, de Q son las mismas que las de A. Entonces, si A es de 3 por 3, Q es de 3 por 3. Si A es de 4 por 4, Q es de 4 por 4. Esa es la que nos da las dimensiones. Por eso aquí no tenemos problemas de las entradas. A diferencia, por ejemplo, de la forma canónica, en que si hay más entradas, sí se tiene que separar para cada entrada. Aquí no. Esa es la ventaja de Kalman, que nos da la descomposición del sistema original sin separar entradas en realidad. Entonces, en este caso tenemos una matriz Q de 3 por 3. A debe de tener unas dimensiones. Perdón, A tiene dimensión de 3 por 3. Q debe de tener esta misma dimensión. Entonces, para Q, voy a tomar estas dos primeras columnas. Acuérdense, la única regla es que las columnas que se tomen sean linealmente independientes entre sí. Aquí tenemos, pues, de dónde escoger, ¿no? Bueno, ni tanto porque, por ejemplo, esta... no copié la, bueno, no copié la original, esta. Por ejemplo, estas tres son iguales, ¿no? Lo que voy a tomar es estas dos nada más. Pues nada más, la única regla que existe es que las dos columnas que tomen sean linealmente independientes entre sí. Y la tercera la proponen. También la única regla que existe es que la columna que se proponga sea linealmente independiente a las que ya tomamos. En este caso, yo tomo estas dos. Y voy a proponer una que sea linealmente independiente a estas dos. Por ejemplo, aquí para evitar cualquier dependencia le pongo un 0. Aquí hay un 0, se mantiene, y acá le pongo un 1, ¿no? Ya con esto aparentemente rompo la dependencia. Entonces ahora calculo el determinante de Q para ver que efectivamente lo que estoy tomando y lo que estoy proponiendo sea linealmente independiente. En este caso tomo... voy a tomar esta fila. Sería menos 1. ¿Por qué? Se va esta, se va esta. Sería menos 1 más 0 menos 1. El determinante es igual a 1, es diferente de 0, quiere decir que tanto las dos columnas que yo escogí
como la que yo propuse para completar la base, son linealmente independientes entre sí. Por ejemplo, digo, yo tomé estas dos, hubieran podido, no sé, tal vez tomar esta y esta, o esta y esta. Por ejemplo, tal vez esta con esta pudiera ser, por este 0 nos da a entender que hay independencia. No es posible hacerlas iguales. Les digo, por ejemplo, esta con esta de acá. Entonces, la única regla, les digo, por eso aquí numéricamente, si toman columnas diferentes no les va a dar igual, pero estructuralmente es en donde se van a dar cuenta si van bien o se regresan. Les digo, la regla es que sean linealmente independientes y que también las que propongan sean linealmente independientes entre sí. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, entonces, yo tomé ya 2 columnas de la matriz principal, de la de 6 columnas, que les sugiero que es así, las columnas siempre las tomen de ahí, para que tengan un panorama más amplio de que no se les vayan a generar dependencias. Entonces de ahí tomé 2 y yo propuse la tercera, para que sea de las mismas dimensiones que A. Este determinante es igual a 1, pues bueno, calculamos la adjunta. Bueno, la inversa en general. Ahora adjunta. Empezamos 1, 1, esto es 0. 1, 2 sería 1 menos 0, 1 y el menos del la adjunta menos 1. 1, 3, 1 menos 0, 1. 2, 1 sería menos 1 más 0 menos 1 y el menos de la adjunta 1 positivo. 1, 2 es 0 menos 0, 0. 1, 3 es 0 menos 0, 0. Después es 3, 1, 3, 1, 0 menos 0, 0. 3, 2, 0 menos 0, 0. 3, 3, 0, menos 1, más 1. Transponemos. Cero, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces, el determinante es igual a 1, quiere decir que Q a la menos 1, nuestra inversa, es igual a ¿qué? A la adjunta transpuesta, porque el determinante es 1. Entonces ya tenemos la inversa, vamos a calcular primero para B. Acuérdense, se sugiere que prueben primero, así que vean si va bien o mal su matriz con B. Es generalmente la que les da un indicio si va bien o mal, si estructuralmente queda como debe. Entonces calculamos la descomposición. B, acuérdense, se utiliza como B negada, es notación. Nos queda a qué igual, ¿cuál a menos 1? Aquí B sí se van a utilizar ambas entradas. Les digo, aquí no se va a separar. Separamos entradas nada más para verificar el rango, porque es una forma de hacerlo.
Pero para Kalman, en realidad, la descomposición consiste en los bloques, no en, por ejemplo, separar entradas. A diferencia, insisto, de la forma canónica controlable, en donde, y observable en ambas, si tienen el caso MIMO, hay que calcular la forma en controlable para cada entrada y la observable para cada salida. Aquí no. La descomposición de Kalman es global. Entonces, esto aquí es igual a esta por B, pero la B, la original, esta. Entonces, hacemos el producto nada más. Tenemos 0, 1, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 1, 0, 0. 0, 0, 0. Menos 1, 0 y más 1, 0. Entonces, ¿cuál es el bloque controlable y el bloque no controlable? De arriba para abajo, el rango nos dice cuántas filas tomamos. En este caso es de arriba para abajo. Entonces, el rango, tenemos rango 2, entonces de arriba para abajo tomamos 2 filas. Entonces, tenemos rango 2, de arriba para abajo tomamos 2 filas, trazan aquí su línea. Lo que queda arriba es el bloque controlable y lo que queda abajo es el bloque no controlable. El bloque no controlable tienen que ser puros ceros. En este caso, pues bueno, sí cumple con esta cuestión. Entonces, si se fijan, aquí sí se pudo descomponer B, aunque son 2 entradas. Les digo, es la ventaja de Kalman, la descomposición es global. No hay que separar. En realidad no hace falta separar. Entonces les digo, de arriba para abajo 2 filas, trazan aquí una línea. Si ustedes tienen ahí el cuaderno, pues así más fácil a manita. Lo de arriba es el bloque controlable y lo de abajo tienen que ser puros ceros. Entonces, aparentemente nuestra matriz de transformación quedó bien. Ahora calculamos A. Que en el caso de A es igual a menos 1 por A por Q. Entonces, ¿cuál a menos 1? Es esta. Por A. Vamos a buscar A. Aquí está. Por Q. Y empezamos a multiplicar. Vamos a hacer primero estas dos. ¿Qué tendríamos? 0, 3, 0. 0, 2, 0. 0, 3, 0. 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0. La de abajo es que más 1, más 1, más 2. Y la de hasta abajo que es igual a menos 1 más 2, 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 3, 1. Y después está por esta. ¿Qué nos queda? 0, 2, 0. Menos 3, 0 y más 3, 0. 0, 0, 3. 0, 1, 0.
menos 1 más 2, 1. 0, 0 y 2. Finalmente 0, 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Finalmente 0, 0 y 1. De nuevo, el rango nos dice las dimensiones del bloque controlable y del no controlable. De izquierda a derecha, tenemos rango 2. De izquierda a derecha, tomamos 2 columnas. De arriba para abajo, 2 filas. Entonces, aquí está. Esta. Y ustedes, si por ahí toman nota en cuaderno, pues bueno, ahí pueden hacer su línea mejor. Entonces, acuérdense, de arriba para abajo, 2 filas, y de izquierda a derecha, 2 columnas. Esto de arriba es el bloque controlable. Bueno. Entonces, el bloque superior izquierdo, el de 2, el que nos da el rango, ese es el bloque controlable, y lo que tenemos abajo es lo no controlable. Por debajo de esta unión, lo que nos queda son puros ceros, que son estos 2 ceros de acá. Entonces, esta estructuralmente quedó bien. Acuérdense, numéricamente, insisto, si proponen otras columnas en Q, numéricamente va a ser diferente, pero estructuralmente no, tiene que darnos esta estructura de que el bloque controlable, el bloque no controlable, y por debajo de esta unión tienen que ser los ceros. Entonces, ya quedó bien esta transformación, nos falta hacer. En el caso de la descomposición de C, C por Q. En este caso, S por Q. Multiplicamos. Sería 0, 1, 0. Menos 1 más 0 más 1, 0. 0, 0, 1. En este caso, estructuralmente C no nos da mucha información en descomposición en controlable y no controlable. Pero bueno, ya sabemos que igual el rango nos dice cuántas columnas tomar de izquierda a derecha. Se toman 2. Aquí trazaríamos nuestra línea. Lo que está del lado izquierdo es lo controlable. Este uno solito de acá es lo no controlable. Digo, C estructuralmente no nos va a dar información. Ninguna. Las que nos dan, si está bien o no nuestra estructura, es A y B. Pero les digo, siempre les sugiero empezar con B, porque bueno, normalmente es más una matriz más pequeña. A veces es solo una columna. Y entonces se toman las filas que nos indica el rango. Por debajo todo tiene que ser 0. Generalmente si esto nos da, quiere decir que la matriz de transformación está bien. En el caso de A, pues bueno, lo que está por debajo de la unión del bloque controlable y no controlable es en donde aparecen los ceros. Estos dos números de acá no nos interesan en realidad. A la hora de que nosotros tratáramos de utilizar esta descomposición para fines de control, generalmente tomaríamos nada más este bloque. Recuerden, hay álgebra para matrices a bloques, entonces se buscaría alguna metodología para tomar únicamente ese bloque. Pero bueno, si necesitamos C, esta es la parte controlable. Las dos columnas de la izquierda y lo que está del lado derecho, pues es lo no controlable. ¿Dudas del caso Mimo? Si se diera el caso de una 4x4 y nuestro rango fuera de 2, ¿tenemos que proponer las otras 2 columnas para que sea del tamaño? Sí, por ejemplo, tomarían si tienen una matriz de orden 4
la matriz A es de orden 4 y su matriz de controlabilidad es de orden 2, pues toman 2 columnas para Q y proponen las otras 2. Ok. Ya acuérdense, la única regla que existe es que sean linealmente independientes entre sí. Gracias. De nada. ¿Más dudas? ¿Cómo? Y bueno, en este caso, en los bloques controlables tenemos valor 0. Eso es como, o sea, si hay bloques con valores 0, es así. Sí, o sea, puede pasar. Acuérdense que los ceros no son tan malos, sobre todo porque a veces, por ejemplo, incluso cuando calculan los polos, bueno, los valores propios, existen los polos en el origen. Entonces. Pero, por ejemplo, este cero pudiera no afectarte nada a la hora de calcular incluso unas raíces, ¿no? Sí. Pero incluso, aunque aparezca, por ejemplo, en lo que es la diagonal principal, acuérdense, existen los polos en el origen y son muy latosos y generalmente hay que sacarlos de ahí, pero existen y son bien comunes a nivel físico. Sí, no Okay. afecta eso. A ustedes, Gracias. de nada, los ceros que les dan informaciones son estos dos de acá abajo. Que debajo en controlable y no controlable, debajo de la unión de los dos bloques, eso sí tiene que ser ceros. Eso es lo que estructuralmente les dice que está bien su transformación. Lo que aparezca por aquí, por ejemplo, ahí me ha tocado ver sistemas en donde el bloque controlable aparece casi todo cero y por ahí uno que otro numerito, ¿no? Porque pues, es un sistema que casi todas sus raíces, ese bloque casi todas sus raíces andan en el origen. Puede pasar. Por los que se preocupan ahorita son por estos dos. Esos dos tienen que aparecer. ¿Más dudas? ¿No? Ok. Bueno, mañana calculamos la descomposición en observable y no observable. Porque aquí tenemos controlable y no controlable. Mañana el observable y no observable va a ser más sencillo porque, bueno, aquí es nada más hay una salida. Lo interesante era ver qué ocurría en el caso MIMO. Esto que hicimos ahorita también puede hacerse para observable y no observable en caso MIMO. Ya sea que en este caso, eliminación de filas o separar, por ejemplo, ahí separar las salidas, calcular la matriz de observabilidad para cada salida y la del, por ejemplo, si en ambas matrices el determinante es 0, pues bueno, la del rango más alto. Si para una salida es observable y para la otra no, se fijan en el rango de la matriz que no cumple la condición, que no es de estado completamente observable. Ahí lo que se puede hacer. Pero generalmente les digo, para no separar entradas o salidas, generalmente se sugiere la parte de reducción por Gauss. Porque acuérdense, matrices no cuadradas no podemos utilizar el método de los menores y de estar eliminando filas, columnas. Generalmente no aplica. Para matrices no cuadradas lo que normalmente se utiliza es Gauss, la de ver cuántas filas logran hacer iguales a 0. Y las que sobrevivan diferentes a 0, ese es su rango. Entonces mañana terminamos este ejemplo. Y les explico las cuestiones de MATLAB. Por ahí hay unos detallitos con MATLAB con los que se apoyan sobre todo en MATLAB para de repente operaciones. Hay que tener cuidado en 2 que 3 cuestiones con MATLAB. Hay por ahí 2 o 3 comandos que están medio raros. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Mañana les explico en particular. Hay uno en particular con el que hay que tener cuidado. Les ha jugado malas pasadas a algunos de sus compañeros. Entonces, para que tengan cuidado en particular con ese comando. Y por ejemplo, del rango, MATLAB sí lo puede calcular, pero no para matrices no cuadradas. Porque hay unos que se quieren auxiliar de MATLAB para la matriz como la que teníamos aquí. Y resulta que a MATLAB no le gustan esas matrices, entonces pues tampoco se puede. Ese sí es a mano. Pero bueno, mañana vemos esos detallitos de MATLAB en todo caso. Pero bueno, si no hay más dudas, lo terminamos mañana y mañana subo el archivo. Está más o menos ya desarrollado en las notas donde viene la teoría de Kalman. Pero más a detalle, pues bueno, mañana les subo el ejemplo. Y pues los que tengan dudas de su guía, pueden aprovechar para preguntar. Profe, yo tengo una duda. Es en Dime. bueno, en el 5, de hecho. Bueno, cuando armamos la matriz T, por ejemplo, en
la parte controlable, y si tenemos fila de ceros, es donde se mueven, ¿verdad? Sí, sí Ok, coincide. y en la parte observable, si tenemos columnas de ceros, ya cuando armamos la matriz T, esas igual se mueven del lado derecho y ya se eliminan, ¿no? Sí, bueno, sin importar en qué caso tengan controlable u observable, si hay una Ajá. fila de ceros, se va hasta abajo, si hay una columna, se va a la derecha, sin importar qué matriz tengan. Ah, ok, esa era mi duda. Yo pensaba que Pero solo era para, una u otra. no, solo para calcular rango. Ajá, solo para calcular rango. Ya de ahí sacamos qué número de rango es y ya de ahí ya sacamos Sí, la inversa y todo eso, ¿verdad? sí, pero sí no importa si es controlable o observable. Si hay una fila, se va hasta abajo, si una columna, se avienta a la derecha. Ah, ok. Indiscriminadamente el caso. Ah, ok, vale. Muchas gracias, ¿eh? De nada. ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, pues nos vemos mañana. Igual y mañana termino también un poquito antes, para que los que tengan dudas empiecen a preguntar. Y acuérdense, en el caso de ustedes, su sesión oficial de dudas es el 21. Perdón, si no hay otra cosa, pues nos vemos mañana.